Quiero titular el mensaje de esta mañana del primer culto: rebeldía y rebelión, principios diabólicos. Quiero que usted lo repita, quiero que lo repita conmigo: rebeldía y rebelión, principios diabólicos. Y el texto base es 1 de Samuel 15:23, que a continuación vuelvo a darle lectura. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. En este mensaje estaremos meditando sobre la gravedad de la rebelión, escuche bien, expresada en la rebeldía que nace del corazón no regenerado. Pareciera que son iguales rebeldía y rebelión, pero conforme en este mensaje entenderemos que hay una gran diferencia. La vida del rey Saúl es un claro ejemplo de la rebeldía en su máxima expresión y las consecuencias por ser rebelde a lo ordenado por Dios. El profeta Samuel, hablando de parte de Dios, le da una tremenda exhortada, lo exhorta, hermanos, y por medio de esa exhortación trae para nosotros la revelación de la gravedad de la rebelión delante de Dios. Para Dios, la rebeldía del corazón es un pecado muy grave, porque la rebeldía es la raíz de la rebelión. ¿Se escuchó? La rebeldía es la raíz de la rebelión. Cuando la rebeldía está en el corazón, la rebelión será la expresión pública de este pecado. Dos palabras muy graves que afrentan la justicia y la autoridad de Dios. Repita conmigo: rebeldía. Repita conmigo: rebelión. Ahora vamos a definir con la Sagrada Escritura estas dos palabras que implican una gran ofensa a Dios. Primero, comencemos con la rebeldía. La palabra de Dios define la rebeldía como la acción de traspasar un límite, transgredir una orden, romper un orden establecido. La palabra rebeldía se traduce de la palabra hebrea pasha. Pasha. Y la rebeldía en primer grado también se le conoce como desobediencia. Fue esta acción pecaminosa cometida por Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos cometieron rebeldía al ir más allá del límite establecido por Dios. La desobediencia lleva a la persona a transgredir lo ordenado por Dios. La rebeldía en el corazón se expresa por medio de actitudes, acciones, al rebelarnos ante una orden recibida. Bíblicamente, la rebeldía o la desobediencia es la misma acción maligna delante de Dios. En la conducta del rey Saúl se expresa claramente rebeldía y rebelión, hermanos, lo que había en su corazón. En la vida del rey Saúl, desde el comienzo de su reinado, manifestó mucha rebeldía para con Dios. Su primera equivocación fue un acto de rebeldía a lo establecido por Dios. Vamos a mirar de una manera ejemplar en lo negativo cómo la rebeldía y la rebelión se expresó en la vida de Saúl. Yo creo que con esta intención quiso Dios que la conducta, la actitud y las acciones de Saúl quedaran registradas en el sagrado libro, para que nosotros entendamos qué es la rebeldía y cómo opera la rebelión, hermanos, en un corazón que no ha sido santificado, regenerado por Dios. Vamos a mirar la rebeldía
en el primer error que cometió Saúl como rey. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Por favor. Gloria al nombre del Señor. Dice así, hablando de Saúl: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Vamos a entender esto. Hasta ahí. El texto dice que Samuel no venía a Gilgal y que el pueblo se le desertaba. Pero Saúl había recibido una orden, un mandamiento de parte de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era profeta, era juez y era sacerdote. Tenía 3 oficios. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que no era cualquier hombre. En lo espiritual, Samuel era una autoridad, hermanos. Era autoridad espiritual sobre Saúl. Saúl tenía que obedecer fielmente al pie de la letra la orden establecida por Samuel. La orden que Samuel le había dado a Saúl era que esperara 7 días. Y después de los 7 días, él llegaría a Gilgal, a donde estaba Saúl con el ejército. Y aún siendo rey, Saúl siendo el rey, estaba bajo la autoridad del profeta Samuel. Y aquí hay un principio importante, hermanos, que yo tengo muy arraigado en mi persona y que yo quiero transmitir a los líderes, a los que predican y a los pastores que me van a mirar en este video, a los predicadores y a todos los líderes en las congregaciones. Un principio poderoso en el reino de Dios. En el reino de Dios todos estamos bajo un principio de autoridad espiritual. Aunque Saúl era el rey, él tenía que obedecer la orden de la autoridad espiritual. Samuel era su autoridad espiritual porque tenía un grado de autoridad más grande que Saúl. Saúl era el rey, gobernaba toda la nación, gobernaba todo el ejército, mandaba a su ejército, mandaba, hermanos, a todo el reino. Pero en lo espiritual, Samuel era de un orden más grande en autoridad porque era profeta, era juez y era sacerdote. Y aunque Saúl era rey, tenía que obedecer a la palabra de su autoridad espiritual. En el reino de Dios, para ejercer autoridad, usted debemos estar bajo una autoridad. Al romper esta orden de autoridad, comienza la rebeldía a expresarse en aquel que se sale del orden establecido. Yo soy una autoridad espiritual como pastor y estoy sobre otros pastores en autoridad espiritual. Y a veces yo he tomado decisiones o estoy a punto de tomar decisiones y le comento al pastor Alfredo, le platico al pastor Alfredo, y el pastor Alfredo, porque es mi autoridad espiritual, me dice: mira, hazlo de esta manera. Recientemente, apenas en esta ocasión que vine, tenemos problemas en Tijuana, en la iglesia de Tijuana, y yo le decía: pastor, quiero hacer esto. Y me dijo: no lo hagas, espérate, no lo hagas. Yo le dije: está bien, le voy a hacer caso porque usted me lo está diciendo. Porque yo reconozco que Él es mi autoridad espiritual. Tengo que reconocer su autoridad espiritual. Porque al salirme de ese orden de autoridad, estaría yo cayendo en el principio de rebeldía. Ahora miremos en el contexto la rebeldía en plena acción en la vida de Saúl. Ya miramos la orden que había recibido: quédate 7 días. Espérame 7 días. Después de los 7 días yo llegaré. Esa era la orden de Samuel. Saúl tenía que esperar los 7 días. Era la orden. A él le correspondía esperar. Ahora mira el versículo 9. Ahí empieza el problema de Saúl. Ahí empieza a rebelarse. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto
y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ahí rompió el orden establecido. Ahí se metió en problema. La intención era buena, pero la acción era mala y pecaminosa. Muchas veces tenemos una buena intención, pero si esa intención nos lleva a romper un orden, un principio establecido de parte de Dios, aunque la intención sea buena, nuestra acción será pecaminosa, será en pecado, será en rebeldía al estar haciendo algo que no nos corresponde. Aquí miramos cómo Saúl empieza a rebelarse. Con esta acción, Saúl rompió el orden establecido por Dios. Y digo orden establecido por Dios porque Saúl era rey, no era sacerdote. Era rey, no era sacerdote. Y solamente por orden de Dios, únicamente, exclusivamente en la ley antigua, en el tiempo que vivía Saúl, en la ley del primer pacto, el Antiguo Testamento, que era la ley donde vivió Saúl, solamente los sacerdotes podían ofrecer el holocausto y ofrenda a Dios. Esto le correspondía a Samuel, no a Saúl. Samuel era sacerdote. Él tenía la facultad y la autoridad para tomar el holocausto y presentarlo como ofrenda a Dios. Pero Saúl se adelantó imprudentemente. No le correspondía presentar el holocausto. Tenía autoridad en el reino para gobernar en lo terrenal, en lo nacional. Tenía la autoridad porque era rey, pero no le competía, hermanos, como autoridad espiritual, como ministro del santuario. No tenía, hermanos, esa facultad. No le correspondía hacer este oficio sacerdotal. Ahora, ¿qué significa esto? La acción de Saúl, tomar el lugar de Samuel, ocupar el oficio de Samuel, ocupar el orden de Samuel, ocupar la responsabilidad de Samuel, significa que, hermanos, el creyente de corazón rebelde no le importa el orden establecido por Dios. Al rebelde de corazón no le importan los cargos, no le importan los oficios, no le importa respetar ninguna autoridad espiritual. Y esto es grave en la congregación, hermanos. Esto es grave. Hay un orden. En el reino de Dios hay un orden que se debe de respetar. Aleluya. Lo trágico del asunto es lo que sigue. Pero antes de pasar al siguiente versículo, quiero comentar esto. Lo trágico para el rebelde de corazón es que nunca las cosas le saldrán bien. Nada le saldrá bien. Todo lo que haga en rebeldía terminará en fracaso, en pecado y en condenación. Eso fue lo que le pasó a Saúl. En el versículo 10 que sigue, mire por favor. Apenas estaba terminando de presentar el holocausto Saúl, algo que no le correspondía hacer. Y mire lo que sucedió. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. En la versión antigua, la palabra hebrea dice: y Saúl salió para bendecirle. Mire qué atrevimiento. Mire qué osadía. Ya la había regado, ya se había equivocado, ya había hecho algo indebido, presentar el holocausto que no le correspondía. Y todavía su arrogancia, hermano, su rebeldía lo llevó a ir con Samuel y querer bendecirlo como que si hubiera sido un hombre realmente íntegro, santo, obediente.
quiso bendecir a Samuel. Entonces en el versículo 11, mire lo que dice. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12, me dije, ahí está el problema. Me dije, ahí está, hermanos, la raíz de la rebeldía. Ahí está el problema de, hermanos, de tener un corazón rebelde, cuando actuamos por el yo. Me dije, cuando le hacemos caso a nuestro ego, cuando tomamos decisiones espirituales basadas en lo que yo siento, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, ahí está el problema. Cuando queremos agradar a Dios conforme a nuestra carne, cuando queremos hacer las cosas ordenadas por Dios de acuerdo a nuestra manera, a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad pecaminosa, ahí está el problema. Ese era el problema de Saúl, que era insujeto, rebelde, desobediente, ególatra, hermanos, y que era un hombre carnal que tomaba decisiones espirituales por sus sentimientos, por sus emociones, por sus pensamientos humanos. Me dije, ahí está el problema. ¿Y qué fue lo que se dijo Saúl? ¿Qué fue lo que se dijo a sí mismo? Ahí está, léalo conmigo. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahvé. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. No le correspondía hacer el holocausto. Su responsabilidad era esperar, su responsabilidad era obedecer. Samuel exhortó duramente a Saúl, pero duramente, hermanos, con esta acción de rebeldía, por esta acción de desobediencia. Vamos a mirar el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl locamente. Aquí lo suaviza la versión que tenemos. Otras versiones dicen neciamente has hecho. Neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que él te había ordenado. No era orden de Samuel. Samuel solamente trajo, hermano, la revelación de la orden de Dios para Saúl. Samuel, hermanos, como autoridad espiritual solamente fue el medio, el instrumento, el que había dado la orden de que Saúl se detuviera y esperara 7 días. Era Dios. Era Dios. No era Samuel. Aquí lo está revelando la palabra. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que él te había ordenado. Ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El que, ojo en esto, el tiempo de 7 días era una prueba al corazón de Saúl. Que estuviera esperando 7 días hasta que llegara Samuel era una prueba a su corazón si obedecería o se rebelaría. Lo mismo, hermano, la misma prueba que Dios le puso a Adán y a Eva en el huerto. No comas de ese huerto, no comas del árbol del bien y del mal. Es lo mismo. Y de esa misma manera Dios prueba nuestro corazón para ver si somos obedientes o rebeldes. Ponte a pensar cuántas veces Dios ha probado tu corazón con una orden, con un mandamiento, con un favor que te piden, con una instrucción que te da tu pastor. ¿Cuántas veces Dios estaba probando el corazón? Y la prueba era que si Saúl obedecía, su reino sería afirmado, su reino sería establecido para siempre. Tendría la gracia, el favor y el respaldo de Dios durante los 40 años de reinado. Por 7 días esperar en obediencia a cambio de que Dios afirmara y respaldara su reino para siempre. Bien valía la pena esperar 7 días. Pero el hombre carnal no entiende esto.
El hombre necio no entiende esto. El creyente rebelde no entiende esto. No se da cuenta que detrás de un mandamiento, hermano, una ordenanza, es Dios probando su corazón para ver cuál es la reacción de su pensamiento. Cada vez que Dios prueba nuestra vida, nuestro corazón a través de una orden, es porque Él quiere hacer algo grande en nosotros. Saúl no pasó la prueba. Así que a la luz de esta escritura, escuche por favor, la rebeldía es una raíz maligna y el principio de un pecado más grande, llamado bíblicamente rebelión. La rebeldía comienza con una persona, pero la rebelión involucra a muchas personas unidas en rebeldía, resistiendo y oponiéndose a lo ordenado por Dios. Esa es una gran diferencia entre la rebeldía y la rebelión. La rebeldía implica una persona, la acción pecaminosa de una persona, pero en la rebelión se involucra a los demás, se contagia a los demás, se pervierte a los demás. Por eso, entre la rebelión y la rebeldía, mayor grado de pecaminosidad es la rebelión delante de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque la rebeldía llevará a la rebelión. Yo sé, hermanos, que la rebeldía es parte de la naturaleza humana de nosotros. Por naturaleza somos rebeldes. Nos rebelamos en la casa, nos rebelamos contra los padres, contra los maestros, contra los policías en la calle, contra los patrones en las empresas, contra los pastores. Hermanos, nos rebelamos. Pero el problema es cuando involucramos a otros, cuando contaminamos a los demás. A eso se le llama rebelión. Y eso, hermanos, es más fuerte delante de Dios, porque de alguna manera Dios puede tolerar, de alguna manera Dios puede tolerar la rebeldía personal, pero la rebelión Dios le pone un alto. La rebelión no se tolera en ninguna manera. Ahora vamos a mirar la rebelión. Ya definimos qué es la rebeldía. Ahora vamos sobre la rebelión. Vamos a regresarnos ahí, 1 de Samuel 15:23. Mire qué tan grave es la rebelión. Qué tan grave es la rebelión delante de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hasta ahí me voy a quedar. Rebelión. En el hebreo antiguo del Antiguo Testamento, hermanos, se utilizan dos palabras para traducir la palabra rebelión. Escuche. La primera palabra que se traduce rebelión es dabar. Y dabar es aquella rebelión que se expresa por medio de palabras, pero que hasta ahí llega. Aquella rebelión que lleva a decir: no queremos, no lo vamos a hacer. Aquella rebelión que queda como una amenaza, como cuando en una iglesia hay división y se junta toda la congregación contra el pastor o contra un líder y dice: no vamos a hacer eso. Ahí hay una rebelión, pero se quedó como amenaza, como palabras. Pero hay otra palabra más grave que traduce rebelión, que también se ocupa en la escritura. Es la que se ocupa originalmente en este texto, y es la palabra merí, que también se traduce como rebelión. Y la diferencia entre merí y dabar es que dabar ocupa las palabras para expresar la rebelión, pero merí va más allá de las palabras, ocupa las acciones. La palabra merí traduce la rebelión implicando una acción con dolo, con enojo, con amargura, con resentimiento. Yo me sorprendía cuando estaba analizando la palabra merí, porque habla de rebelión con amargura. Mire qué profundo es eso, hermano. Aquella persona que se junta con otras personas, hermanos, para hacer un escándalo,
para hacer una división, para hacer un pleito, y se revela con enojo, con violencia, con insultos, hermanos, con actitudes que lastiman, que dañan. Eso es rebelión. Entonces, rebelión, de acuerdo a lo que practicó Saúl, hermanos, significa rebelarse conscientemente y resistir voluntariamente con malicia. La clase de rebelión que miramos en Saúl, hermanos, en su segundo error, fue una rebelión con voluntad deliberada de hacer algo malo. Fue una expresión de rebeldía más grande que en su primer error. En el primer error ofreció un holocausto como sacerdote, pero en el segundo error se rebeló de una manera más profunda, de una manera más intensa, y a eso el Espíritu Santo le llamó rebelión. Fue una rebelión pública, una rebelión abierta, deliberada y grande rebeldía al ordenado y establecido por Dios. ¿A qué le llama rebelión Dios en la vida de Saúl? Vamos a mirar la rebelión. Versículo 1 de este mismo capítulo. Vamos a regresarnos al versículo 1. Ahí comienza, hermanos, el testimonio de la rebelión en el corazón de Saúl. Ahora en otra equivocación, hermanos. No aprendió del primer error que cometió. No aprendió. Pareciera que la persona rebelde de corazón se empeña en transgredir continuamente la ley de Dios o el orden de Dios. Aquí miramos otro segundo error de Saúl. Después Samuel, o sea, después de lo que pasó allá con el holocausto que cometió su loquera, como le dijo Samuel, después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahvé. Mire que continuamente Samuel le recalcó a Saúl: está atento, está atento. ¿Por qué le repetían tanto esta palabra? Está atento. Porque Dios sabía el corazón rebelde de Saúl. Versículo 2. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalec era un pueblo bajo maldición, bajo sentencia de muerte y condenación. Y Dios ocuparía a Saúl como un instrumento para ejecutar esa voluntad de castigar al pueblo de Amalec. Y la orden de Dios, la nueva orden de Dios para Saúl fue lo que se menciona en el versículo 3. Aquí yo veo algo glorioso de Dios. Dios siempre le da oportunidad al de corazón rebelde para que corrija su mal proceder. Aquí Dios le está dando otra oportunidad a Saúl de que enmendara su camino, de que corrigiera su vida, de que enmendara su comportamiento. Hermano, ya había fallado en la primera orden. Ahora Dios le envía otra orden por parte de Samuel. Versículo 3, esta era la orden. Miren, esto era lo que Saúl tenía que hacer. Esto era lo que Dios le estaba diciendo: hazlo, obedece mis palabras. Esto es: ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le dijo: extermina a ese pueblo maligno con todo lo que tiene. Dios le estaba diciendo a Saúl: borra de la faz de la tierra toda la descendencia y todo lo que tenga que ver con Amalec. Es fácil de entender, porque Dios le dio detalles: todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, animales, ovejas, todo. No quiero que nada sobreviva de la descendencia de Amalec, porque le hicieron mucho daño al pueblo de Israel en el desierto cuando venía huyendo de Egipto.
Esa era la orden. Pero Saúl vuelve otra vez, hermanos, a equivocarse. Vamos a adelantarnos en el versículo 8. Ahí miramos a Saúl rebelándose, y de una manera mayor, de una manera grande, y haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ese es el problema del rebelde de corazón, que pone primero su voluntad que la voluntad de Dios, y por ello se meten muchos problemas de sanción, de disciplinas, de exhortaciones, de castigos de parte de Dios. Versículo 8, mire lo que dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Mire, al primero que debía de tumbarle la cabeza, volarle la cabeza, era el rey. ¿Y qué hizo? Lo dejó vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo, Saúl y el pueblo, ahí está la rebelión. Saúl y el pueblo, a eso se le llama rebelión. Cuando tú y otras personas, cuando yo y otras personas nos unimos, cuando yo, por ser rebelde, por no estar de acuerdo con algo, hermano, me uno, involucro, contamino, pervierto a los demás, hermanos, incito a los demás para que resistan aquello que no me parece. Eso se le llama rebelión. La rebeldía es un asunto personal del corazón, pero la rebelión es un asunto, hermanos, de relacionar, de contaminar, de involucrar a los demás, de buscar a personas rebeldes también que no están de acuerdo, para oponernos y resistir a lo que está ordenado. Un ejemplo de hoy serían las famosas protestas con violencia, con maldad y con malicia. Eso sería rebelión. Por ello los verdaderos cristianos no tenemos que andar protestando allá con los montones allá, hermanos, que se oponen al gobierno. No, no. Eso es rebelión. A los ojos de Dios eso es rebelión. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Qué increíble. Aquí yo veo otra cosa, hermanos. Mire que yo leo la palabra y voy mirando detalles que el Espíritu Santo me muestra. El rebelde de corazón muchas veces se cree más bueno que Dios. El rebelde de corazón muchas veces se cree más compasivo que Dios. Muchas veces quiere ser más misericordioso con Dios. Pero no es que sea compasivo, no es que sea perdonador, hermano, sino que quiere justificar su acción, su pecado. ¿Qué fue lo que Saúl y el pueblo, hermano, hicieron con Agar? Lo perdonaron. Pero Dios no lo había perdonado. Dios dijo: ve y mata a todos. Agag era el primero porque era el rey de Amalek. Pero aquí miramos a Saúl muy compasivo. Aquí miramos al pueblo rebelde muy compasivo, perdonándole la vida a un hombre que era abiertamente enemigo de Dios, el rey de Amalek. Y además perdonaron lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cómo se le llama esta acción? Rebelión. Esta rebelión de Saúl, hermano, le dolió profundamente al corazón de Dios. Mira lo que provoca la rebelión al corazón de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, hermano. Mire que en la iglesia siempre va a haber actitudes rebeldes. Aquí a veces yo he visto actitudes rebeldes, pero le doy gracias a Dios que en los más de 18 años que tengo pastoreando esta iglesia, nunca he visto una actitud de rebelión. Gracias y bendito sea Dios, hermanos. Nunca se ha levantado alguien para dividirme la iglesia. Y no sabemos en el futuro, pero este mensaje debe ser preventivo para nosotros. Debe ser de advertencia para nosotros los líderes, de no caer en esa rebelión.
A lo mejor usted puede estar en desacuerdo con algo que yo estoy haciendo, con algún plan de trabajo, con alguna postura, alguna palabra, alguna interpretación. Pero no llegue hasta el extremo de rebelarse y contaminar a los demás, porque eso es un pecado grave delante de Dios. Gloria al nombre de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Dios? Versículo 11. Aquí hay una expresión muy humana de parte de Dios. Una expresión muy sentimental y profunda de parte de Dios. La palabra me pesa. Yo iba a buscar la raíz de la palabra pesa. Y es como cuando uno está respirando con dolor. Cuando alguien respira con dificultad por un dolor profundo en el pecho. Ese es el significado de la palabra me pesa. Dios, dolido en lo profundo de su ser, dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y hay algo profundo en este texto, Yo analizaba cuando estaba meditando esta palabra y decía: Señor, tú estabas decidido. Dios estaba resuelto a matar a Saúl, hermanos. Lo iba a acabar ahí. O sea, no lo dice el texto, pero el sentido, la expresión del Espíritu, el sentido de la palabra y lo que Samuel hace, que toda la noche dice que estuvo clamándole a Dios, clamando. La pregunta es: ¿qué era lo que Samuel pedía? ¿Qué era lo que Samuel estaba clamando? ¿Por qué Samuel se desveló? ¿Por qué Samuel dice que se apesadumbró? Le dolió, hermanos, en su corazón lo que Dios dijo de Saúl, que Samuel se le fue el sueño y empezó a interceder por Saúl. Misericordia, misericordia, hermanos, orando, pidiéndole a Dios, ¿qué cosa? Que no lo matara. Dios le iba a poner fin así a la vida de Saúl, hermanos. La sentencia probablemente era de muerte. Dios iba a terminar con Saúl en ese momento. Pero Samuel se mete de por medio y dice que clamó a Yahvé aquella noche. El clamor de Samuel por Saúl indica que Dios estaba dispuesto a quitarle la vida a Saúl, hermanos. Porque la rebelión es una ofensa grave. Esto lo miramos también en Luzbel. Luzbel se rebeló él, cuando quiso ser como Dios, cuando quiso sentarse en el trono de Dios. Pero en el momento en que empieza a contaminar a los demás ángeles, en el momento cuando empieza a incitar a los demás ángeles, eso fue una rebelión y Dios no la toleró. ¿Qué fue lo que hicieron con él? Inmediatamente lo sacaron. Inmediatamente lo botaron del reino, de la presencia de Dios. La rebelión es grave, hermanos. Es grave, gravísima. La actitud de Saúl en rebelarse abiertamente contra Dios enseña que el creyente en rebelión se torna terco, testarudo, irracional ante la verdad. La Biblia le llama obstinación, una palabra muy relacionada con la rebelión. Versículo 23, la obstinación. Esto también está dentro del contexto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Escuche por favor. La obstinación se traduce de la palabra hebrea que literalmente se ocupa para cuando los pájaros están picoteando. Picotear. De ahí se traduce la palabra obstinación.
en el sentido hebreo es esto, picotear. ¿Y qué es picotear? Picotear implica la acción de estar aferrado a algo, ser tedioso, terco, aferrado, testarudo, estar haciendo lo mismo y no cansarse. Eso es obstinación. Y la obstinación que se menciona, que se relaciona con la rebeldía, significa que el creyente de corazón rebelde siempre va a estar resistiendo, oponiéndose, quebrantando el orden de Dios, desobedeciendo a lo establecido por Dios. Esa es la obstinación. Va de la mano con la rebelión. La diferencia entre la rebeldía y la rebelión es que la rebeldía es algo personal. Y la rebelión siempre involucra, compromete a los demás y es una expresión pública y deliberada de romper o violentar lo establecido por una autoridad. Vamos a mirar las consecuencias. Las consecuencias de la rebeldía y las consecuencias de la rebelión. En la rebeldía, la rebeldía es algo personal. Y su consecuencia es que el creyente de corazón rebelde es privado del reino de Dios. Se le priva del disfrute de las bendiciones del reino. Es privado del disfrute de las riquezas del reino. Primero de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. Mire, en el primer error de Saúl, cuando él cometió rebeldía, presentando el holocausto que debía de presentar Samuel. Mire la consecuencia, mire la advertencia. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire la rebeldía. ¿Qué provocó la rebeldía en el corazón de Saúl? Que le quitaran el reino. Fue privado de las bendiciones del reino. No tuvo el respaldo de Dios en su reino. Siempre un demonio lo estuvo perturbando. Es más, no tenía ni paz en su reino. No hubo paz, no hubo prosperidad, no creció el reino, no se hizo grande. Estuvo ahí como rey, pero solamente de apariencia. Todo mundo hacía lo que quería en el tiempo de Saúl. Por su rebeldía fue privado del disfrute del reino, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Lo limitaron a vivir en el disfrute del reino. Tu reino no será duradero. ¿Qué significa eso? No disfrutarás de las bendiciones del reino. No vivirás en el deleite del reino. No te saciarás del disfrute del reino. No serás lleno de abundancia. No serás grande. No crecerás. No tendrás la gracia, el favor, el respaldo, la bendición, la prosperidad, la salud del reino por rebelde. Qué terrible es la rebeldía, hermanos. La rebeldía en el corazón del creyente lo lleva a llevar una vida limitada, donde no gozará de las bendiciones del reino, no vivirá en la prosperidad del reino, no tendrá la paz del reino, no tendrá la salud del reino, no tendrá el favor del reino, no tendrá el gozo del reino, no tendrá la bendición, el respaldo, la gracia, no disfrutará de la abundancia del reino. La rebeldía priva al creyente de vivir bendecido y saludable en el reino de Dios. Estaba en el reino Saúl, pero estaba endemoniado, estaba enfermo, estaba acabado, estaba destruido. Era la vergüenza para el pueblo de Israel Saúl como rey. Lo privaron del reino por su corazón rebelde. Careció de muchas bendiciones por ser rebelde de corazón. Y examine la vida de los cristianos ahora en las congregaciones.
Examinen las congregaciones, los creyentes de corazón rebelde, los que más son rebeldes en una congregación, en una iglesia, son los que más sufren, son los que más fracasan, son los que carecen de todo, son los que son privados de todo, de muchas bendiciones materiales, familiares, espirituales. Carecen de muchas cosas, hermanos, por tener corazón rebelde. Así que mucho cuidado, hermanos, con la rebeldía en nuestro corazón. Esta es la consecuencia de la rebeldía. Consecuencia de la rebelión es mucho más fuerte. Vamos a 1 Samuel 15:23. Estoy mirando el contraste, la comparación entre la rebeldía y la rebelión y sus consecuencias. Oh, esto es lo más grave en la rebelión, hermanos. Esto es lo más grave en la rebelión. Mire lo último, lo final. Mire la consecuencia de la rebelión. Porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, que el hombre te deseche no hay problema. Pero que Dios diga: yo no quiero nada con él. Yo no tengo pacto con él. Yo no tengo trato con él. Y si usted me pregunta si Saúl se perdió, sí se perdió. Saúl está en condenación. Porque vivió endemoniado. Y el testimonio de la palabra dice en un texto, hermanos, y en otro texto da a entender lo mismo, que al final de su vida Saúl mismo se enterró la espada en su vientre, así que se suicidó. Y si él se suicidó, no tiene parte con Dios. Si en vida lo desecharon del reino, imagínense en la eternidad. A lo mejor aquí difiere ahí un poco con la interpretación de algunos hermanos o pastores, pero Saúl fue desechado por Dios. Fue desechado. En lugar de que el Espíritu de Dios estuviera en él, venía un demonio a su vida. Y siguió cometiendo errores. Después fue y consultó a la divina de Endor y siguió metiéndose en problemas, hermanos. Nunca se apartó de la rebeldía en su corazón. A manera de conclusión, la rebeldía y la rebelión se le compara como la adivinación. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Saúl. Saúl practicó la adivinación. Y Dios dijo: la rebelión de tu corazón es como la práctica de adivinación que fuiste a hacer con la bruja de Endor. Al compararse la rebelión con la adivinación, hermanos, significa que ambas acciones son malignas, diabólicas, reprobadas totalmente por Dios. A la obstinación se le compara con la idolatría, algo aborrecido completamente por Dios. El creyente rebelde de corazón siempre va a tener problemas con la autoridad y está expuesto a ser condenado por resistir a lo establecido por Dios. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Siempre resistió el orden establecido por Dios. Y la Biblia dice que el que resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo. ¿Y qué fue lo que acarreó Saúl? Condenación. Condenación para sí mismo. Por eso digo que lo más probable es que esté en condenación. Qué trágico es esto, ¿verdad, hermanos? Seamos obedientes. Hasta en lo más mínimo, seamos obedientes. Hijos, hijas, en sus casas con sus padres, sean obedientes. Si papá te dice hazlo, haz esto, hazlo, no te metas en problema. Si aquí en la iglesia yo como pastor les pido un favor o les pido algo, háganlo, no se metan en problema. No se metan en problema conmigo, se meten en problema con Dios. Porque de alguna manera yo soy una autoridad espiritual en el reino de Dios como pastor. Y si yo le pido algo, le mando algo, va a ser por el bien de la obra, para bendecir o va a estar de por medio la iglesia, los hermanos.
Como ayer le hablé al hermano Jorge, usted puede ir con la ven hoy a buscar los hermanos. Sí, pastor, yo voy. Gloria a Dios, hermanos. Entonces ahí está la camioneta. Así tenemos que ser, hermanos, ser obedientes. Dios detesta la desobediencia, la rebeldía en el corazón, hermanos. Aborrece todo lo que tenga que ver con la rebeldía. Póngase en pie en esta hora de la mañana. Póngase en pie, por favor. Hemos terminado.